Hola, mi nombre es Lina Hernández, soy médica funcional, tengo Hashimoto desde hace 14 años y si tú también tienes Hashimoto, quiero ayudarte a entender mucho mejor qué está pasando en tu cuerpo. Hace unos días una paciente llegó a consulta con una carpeta muy gruesa llena de laboratorios de casi 2 años y me dijo, aquí está todo lo que me han pedido. Yo empecé a revisarlos uno por uno y la verdad es que en menos de 2 minutos me di cuenta que faltaba más de la mitad del panorama y la verdad es que eso pasa muchísimo. Entonces, muchas mujeres tal vez creen que ya les hicieron todos los exámenes cuando en realidad solo conocen una pequeña parte de la historia. Así que hoy quiero mostrarte cuáles son los estudios que, en mi opinión, realmente nos ayudan a entender Hashimoto. ¿Qué pregunta responde cada uno y por qué ninguno debería interpretarse de forma aislada? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente tu tiroides está funcionando bien? Así que aquí pues obviamente entran los laboratorios que casi todas conocemos. Entonces, primero tenemos la TSH y pues la TSH ya la conoces, es el examen más común que te van a pedir, pero es importante que sepas que no es una hormona producida por la tiroides. Es la hormona que produce tu cerebro y que le dice a tu tiroides cuánto necesita trabajar. Después de eso viene la T4 libre, que es principalmente como la hormona que más produce tu tiroides y que funciona como una especie de reserva. Luego está la T3 libre, que es la forma activa. A mí me gusta decirle que es como la hormona gasolina, porque es la que realmente entra a tus células y hace que tu metabolismo funcione. Y aquí muchas mujeres también descubren algo importante porque tú puedes tener una TSH aparentemente normal, una T4 libre de pronto normal, pero aún así no tener suficiente T3 activa disponible. Y eso ayuda mucho a explicar por qué algunas personas siguen sintiéndose mal, incluso a pesar de que les dicen que todo está bien o incluso a pesar de estar tomando levotiroxina. Hay otro examen adicional que se llama T3 reversa y este es un examen que genera bastante discusión porque no es un examen como tan fácil de acceder, pero nos puede aportar información muy valiosa cuando los síntomas no coinciden con el resto de laboratorios y básicamente nos habla de qué tanta hormona inactiva se está produciendo. O sea, en vez de ser la T3 libre, o sea, la hormona gasolina que te expliqué, qué tanta T3 reversa o T3 inactiva está produciendo tu cuerpo. Entonces, eso es como lo básico de la función tiroidea inicial. Ahora, la segunda pregunta que hay que hacer es, ¿existe realmente un proceso autoinmune? Y aquí hay dos laboratorios fundamentales que son los anticuerpos. Entonces tenemos los anticuerpos antitiroperoxidasa o anti-TPO y antitiroglobulina, que son los que realmente nos ayudan a confirmar que efectivamente estamos frente a un proceso autoinmune y no simplemente ante un hipotiroidismo por otra causa. Y es importante tener esto en cuenta que no todas las mujeres elevan los dos anticuerpos al mismo tiempo. Algunas solamente elevan el anti-TPO, otras el antitiroglobulina, algunas de pronto pueden tener ambos anticuerpos negativos en etapas muy tempranas de la enfermedad. Entonces, esto es muy importante de revisar en conjunto con la historia clínica, con los síntomas y con los demás laboratorios. La tercera pregunta que yo me haría es, ¿le están faltando nutrientes importantes a tu cuerpo? ¿Hay alguna deficiencia de pronto que esté contribuyendo a estos síntomas? Y este grupo de laboratorio suele pasarse muchas veces por alto, pero puede explicar muchos de los síntomas. Entonces, lo primero para revisar son los niveles de vitamina D. La vitamina D es clave porque además participa en la regulación del sistema inmune y la gran mayoría de mujeres con Hashimoto tienen deficiencia de vitamina D, entonces de las cosas que siempre sí o sí toca pedir. También es importante revisar un perfil de hierro completo. Y no basta solamente con mirar la hemoglobina en un hemograma, porque muchas mujeres pueden tener una hemoglobina completamente normal, o sea, no estar aparentemente anémicas, pero tener una ferritina muy baja, unos niveles de hierro muy bajos, y esa ferritina baja puede contribuir a cansancio, a la caída del cabello, dificultar incluso la producción de hormona tiroidea. A mí personalmente también me gusta revisar para precisamente tener un panorama completo
niveles de vitamina B12, me gusta revisar folato además, porque sus deficiencias producen síntomas también muy parecidos a los de Hashimoto: fatiga, niebla mental, problemas de concentración e incluso también alteraciones en el estado de ánimo. Selenio y zinc son de las cosas también que vale la pena revisar. No necesariamente todo el mundo las mide, digamos que yo personalmente prefiero más bien suplementarlas más que medirlas, sobre todo por todos los beneficios que puede tener selenio en la disminución de los anticuerpos y zinc además como un regulador incluso de la respuesta inmune y ayuda mucho a disminuir, digamos, como la permeabilidad intestinal. Sí, la cuarta pregunta que me haría tal vez es, ¿hay algo más de pronto que esté empeorando tus síntomas? Y aquí es donde muchas veces encontramos piezas de ese rompecabezas que de pronto nadie había buscado. Una de ellas, por ejemplo, es la resistencia a la insulina. Entonces, esto es importante porque una de las cosas que más estresa tu organismo son esos picos, subidas y bajadas de glucosa. Ese desbalance o esa desregulación de tu glicemia es una de las cosas que más estresa a tu organismo y siempre sugiero buscar resistencia a la insulina, sobre todo si además hay dificultad para perder peso. Ahora, lo que te digo, no todas las mujeres con Hashimoto la tienen, pero cuando está presente puede contribuir muchísimo a inflamación, a hacer mucho más difícil perder peso y a empeorar incluso la sensación de fatiga, de antojos. Para evaluarla correctamente, una glicemia en ayunas y una insulina en ayunas no necesariamente es suficiente. A mí personalmente me gusta medir tanto glicemia e insulina en ayunas como la glicemia e insulina 2 horas post una carga de 75 gramos de glucosa. También revisamos algunos marcadores de inflamación, como lo son, por ejemplo, la PCR ultrasensible. En algunos casos, incluso, por ejemplo, homocisteína, que nos puede ayudar a interpretar mucho mejor el estado de vitaminas como la B12 y como el folato. Y por supuesto, aquí también valdría la pena evaluar el eje del estrés. Digamos que el eje del estrés, cuando te hablo del eje del estrés, tal vez piensas en cortisol y sí, es verdad, digamos que una curva salival de cortisol es el examen ideal, pero no es fácil de realizar en todos los países o en todos los centros o incluso a veces es un examen que es bastante costoso. Entonces puede ser que evaluar de pronto cortisol con un cortisol sérico a las 8 de la mañana en conjunto con DHEA puede ser un examen apropiado de pronto en este caso, porque recuerda que el sistema de la respuesta al estrés y la función tiroidea están estrechamente relacionados. Ahora, la quinta pregunta que me haría es, ¿cómo está físicamente tu tiroides? Y aquí entra un estudio muy importante que es la ecografía, porque esa ecografía de tiroides es clave, porque los laboratorios nos dicen cómo está funcionando tu glándula, ¿sí? O sea, qué tanta hormona tiroidea está produciendo. Pero la ecografía nos muestra cómo está la estructura de la glándula. Entonces puede revelar ese patrón típico de Hashimoto, que es un bocio difuso, multinodular, puede detectar incluso cambios en el tejido e identificar la presencia de nódulos u otras cosas de pronto que llamen la atención. Entonces es muy importante siempre realizarte una ecografía tiroidea. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Y quiero que te quedes con una idea muy clara, porque no significa que te tengas que hacer todos estos estudios de una sola vez. Y tampoco significa que todas las mujeres con Hashimoto necesiten exactamente los mismos exámenes. Aquí lo importante es entender que Hashimoto no se resume solamente con medirte una TSH. Cada laboratorio, como te pudiste dar cuenta, responde una pregunta distinta sobre tu cuerpo, sobre lo que está pasando con tu cuerpo, sobre cosas que pueden estar perpetuando ese ataque autoinmune y sobre cosas que, aparte de los síntomas de tiroides, pueden estar explicando, por ejemplo, en el caso de deficiencias nutricionales, los otros síntomas de pronto que estás teniendo. A veces no todo es Hashimoto. Y cuando tú juntas todas esas respuestas, tú precisamente empiezas a ver un mapa que explica mucho mejor precisamente lo que está pasando en tu caso personal. Así que si este video te ayudó, compártelo con alguien que tenga Hashimoto y si todavía siente tal vez que nadie logra explicarle lo que está viviendo, aquí recuerda que te estoy dando información de mucho valor que a mí me hubiera gustado saber desde el momento en el que me diagnosticaron hace 14 años. Y si tú tal vez quieres aprender a interpretar todos estos laboratorios, como incluso lo hacemos
en las consultas, suscríbete porque en el próximo video vamos a responder una de las preguntas que más recibo y es cómo se diagnostica realmente Hashimoto y por qué muchas mujeres pasan años incluso sin recibir un diagnóstico completo.